necesitaba agua, se llenaban las tinajas o los cántaros y estaba lista para cualquier momento. Y el agua se ponía en cántaros que la conservaban fresca, siempre había agua fresca en una casa judía. Tú vas por el estado de Oaxaca, de Guerrero, y hay cántaros, todavía esos cántaros viejos que están puestos en un rincón de la cocina donde no pega la sombra y el agua está, si no está fría, está fresca, ¿sí? Está fresca, ¿sí? Y Jesús le dice, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será una fuente de agua viva que salte para vida eterna. Todo lo que está hablando Jesús es el Evangelio realmente. Beber de esta agua, ¿verdad?, de la que Jesús ofrece, es beber para vida eterna. Y en el momento en el que uno bebe, uno se refresca, uno se revitaliza, uno se vuelve a hidratar. ¿Cuántos hemos estado en una jornada de trabajo, verdad? Y cuando nos metemos en una sombra y nos rehidratamos, otra vez volvemos a cobrar fuerza, volvemos a cobrar ánimo. Creo que es lo que la palabra de Dios hace. Pero no solo se queda ahí, ¿verdad? Sino que no solo sacia la sed, sino que da una vida eterna. No solo venir a los pies del Señor nos reconforta, nos alivia, nos hace sentirnos con ánimo de nuevo, sino que nos da las fuerzas para permanecer en la esperanza a la que fuimos llamados, que es la vida eterna. En el versículo 16, a partir del versículo 16, la historia toma otro rumbo. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Aquí hay una simbología tremenda. Acuérdense que es una mujer samaritana. Los samaritanos no se pudieron mantener limpios, puros, de acuerdo a su raíz hebrea y posteriormente judía, se mezclaron, ¿verdad? Hubo ahí un sincretismo que distorsionó mucho las cosas. Ahora, ellos seguían leyendo, seguían teniendo los primeros 5 libros del Pentateuco como una regla de vida, pero su vida era totalmente distorsionada. Te voy a poner un ejemplo, ¿verdad? Un católico puede tener, se supone que un católico, la Biblia es su máximo canon, su máxima ley. Y ellos dicen, no, pues esta es la palabra de Dios, pero no la aplican, no la interpretan como debe de ser. Hay una distorsión. A los samaritanos les pasó lo mismo. O sea, ellos seguían teniendo el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, como el canon de su vida. ¿Sí? Pero su vida daba un testimonio distinto a causa del sincretismo, a causa de la mezcla que tuvieron con otros pueblos, y se fue distorsionando y fueron perdiendo la verdadera identidad. Cuando Jesús le dice, ¿verdad?, y le pregunta a esta mujer, ¿sí?, en el versículo dice, ve y llama a tu marido. Ahora, un marido tiene una imagen, amado hermano, de guardián, de proveedor, de defensor, de fortaleza, de dirección, de liderazgo. Eso es lo que representa un marido, eso es lo que representa un esposo. ¿Sí? Dice, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. O sea, tú que representas al pueblo samaritano, no tienes
tenido 5 maridos. Y cuando habla Jesús de estos 5 se refiere al Pentateuco. ¿Sí? Dice, pero no tienes dirección. Fíjate bien lo que Jesús está diciendo a la mujer samaritana. O sea, no es el número 5, no es algo coloquial allí, o que está atacando la vida personal de esta mujer, no. Esta mujer samaritana está representando al pueblo de Samaria. ¿Sí? Y estos 5 libros representan la ley. Pero Jesús le dice, has tenido 5, pero no tienes dirección. No tienes cobertura de un esposo, no tienes liderazgo, no hay en ti protección, no hay en ti guarda. Y la palabra, amados hermanos, representa eso para nuestra vida. Veíamos la semana antepasada, ¿verdad? Que la palabra, ¿verdad?, es nuestro refugio. La semana antepasada eso es nuestro baluarte, es nuestra torre fuerte, es el lugar donde nos escondemos. Porque si nos escondemos, amado hermano, como la avestruz o como la tortuga, que se refugian en sí mismas, o como el puercoespín, que se refugia en sí mismo. ¿Sabes lo que el ser humano tiene para refugiarse en sí mismo? No es nada fuerte, porque el ser humano lo que tiene para refugiarse en sí mismo es el enojo, es la ira, es la tristeza. Porque cuando tú te enojas no quieres que permee más tu persona, quieres poner un límite. Te pones triste y te apartas, te aíslas, te vuelves una persona aislada, ¿verdad? Te quieren platicar algo y levantas inmediatamente un muro, porque no quieres que algunas cosas de tu vida sean tocadas, porque te lastiman, porque te hieren. ¿Sí? Y el Pentateuco para los samaritanos era su máximo canon, pero no es su refugio. No es su línea a seguir. Su vida está distorsionada. Y eso le puede pasar a un cristiano. Eso le puede pasar a un creyente. Si yo te digo, ¿verdad?, para ti que esta palabra tú puedes ser lo máximo y la pudieses entender como lo máximo. ¿Sí? Pero ¿cuánto liderea la vida? ¿Cuánto protege la palabra en nuestra vida? O tenemos la palabra como los samaritanos que tienen 5 maridos, o sea, el Pentateuco, la ley mosaica, pero aún así no hay en ellos satisfacción. ¿Por qué? 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido, eso has dicho con verdad. O sea, lo que ahora hay en tu vida, le dice la mujer samaritana, ¿sí?, es un sexto marido, es un sexto intento. ¿Sí? Ya has abandonado los primeros 5, ahora es un intento más por encontrar una cobertura, una estabilidad, algo que respalde, no, mejor dicho, algo en el que tú te puedas respaldar. ¿Sí? Algo que pueda darle dirección a tu vida, que le pueda dar esa cobertura que un esposo le puede dar a una esposa. Y no solo a una esposa, amado hermano, porque el marido representa la cobertura para la esposa, pero lo representa para los hijos también. Y lo representa para los bienes de la familia. No solo para la esposa, sino que es también una cobertura para los hijos. Y no solo para la esposa y para los hijos, sino también es una cobertura para los bienes de la familia. En aquellos tiempos los ganados, las parcelas, los campos que se podían tener. En el marido recaía toda la responsabilidad. Ahora, ¿qué tanto, amado hermano? Fíjate lo que voy a preguntar. ¿Qué tanto tú y yo dejamos esa responsabilidad en la palabra de Dios? ¿Cuánto dejamos esa responsabilidad en la palabra de Dios? Y eso es a lo que quiero llegar esta mañana en este tiempo. ¿Cuánto tú tienes la capacidad de hacer responsable a la palabra de Dios con respecto a tu manera de actuar? Con respecto a la manera en la que vamos a llevar nuestra vida. Te voy a poner un ejemplo. Es que es los que encuentro siempre más prácticos. Pero la Biblia dice que si el muchacho es necio, tú le debes de pegar, lo debes de cinturonear. Dice que así como el cabestro para el lomo del burro o para el caballo,
así la vara para la espalda del necio. ¿Quién se va a hacer responsable de que ese muchacho enderece su vida? Cuando tú practicas la palabra, estás derivando la responsabilidad tuya y la estás poniendo sobre la palabra de Dios. ¿Has escuchado? Pues es que ya no puedo con él. No, efectivamente, nunca vas a poder con él. Nunca. Deriva tu responsabilidad. Aprende a derivar tu responsabilidad. Señor, tu palabra dice que si el chamaco es necio, ya le hablé, ya le puse ejemplos. En este momento derivo mi responsabilidad y se la paso a la palabra de Dios. Nos cuesta mucho poner la responsabilidad en la palabra de Dios, porque efectivamente cada uno de nosotros no puede. Sí. Dice el versículo 18: 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. La mujer, le dijo la mujer: Señor, me parece que eres profeta. ¿Sí? Porque le está diciendo todo. ¿Sí? Versículo 23: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. La mujer se fue de ahí y se fue a evangelizar. Se fue a predicar la palabra de Dios, se fue a evangelizar. Pero lo que me llama a mí la atención es la parte central, no la parte más importante, porque todo es importante, pero sí la parte central de esta plática que Jesús tiene con esta mujer. ¿Sí? ¿Sabes? Yo podría decir, amado hermano, que la mujer cayó en un momento de insatisfacción, de frustración. 5 maridos has tenido, dice, y el que ahora tienes tampoco es tu marido. ¿Sí? O sea, tienes la palabra de Dios. ¿Sí? Y ahora estás buscando otro recurso más. Creo que tú y yo debemos de aprender a poner la responsabilidad de nuestros actos en la palabra de Dios. ¿Sí? Hay principios que la palabra nos enseña en los cuales tú y yo podemos derivar las responsabilidades. ¿Sí? Dice la palabra: el obrero es digno de su salario. ¿Sí? Es que me engañaron, no me pagaron. ¿A cuántos cristianos les ha pasado eso? Y prefieren ir y poner una demanda y ir y pelearse y quejarse, conciliación y arbitraje y todas esas cosas. Yo lo que diría: Señor, tu palabra dice: el obrero es digno de su salario. No pondrás bozal al buey que brilla. Yo trabajé. Y en ese momento tú derivas la responsabilidad. ¿Sí? Porque te vas a terminar gastando más de lo que te puedan reconocer. ¿Sí? Entonces uno debe de aprender a derivar la responsabilidad de las cosas en las que uno no tiene control, amado hermano. ¿Sí? De las cosas en las que uno no puede concluirlas o finalizarlas. Es cuando la palabra de Dios entra. ¿Sí? Porque si no, vamos a caer en la condición de esta mujer. ¿Sí? 5 maridos has tenido y el que ahora tienes tampoco es tu marido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no ha aprendido a tomar la palabra de Dios como su cobertura, como su descanso, como su lugar en el que ella puede poner su descanso, su comodidad. Amado hermano, la iglesia tiene una obra que hacer, la iglesia tiene un territorio en el que tiene que funcionar. Pero a final de cuentas la iglesia tiene que sentir, y tú eres parte de la iglesia tiene que sentir esa cobertura. A veces yo veo que el cristiano siente a la iglesia como desamparada. Ay, es que vamos
evangelizamos y no viene la gente. Ay, es que la iglesia padece de una cosa, padece de otra. Ay, es que la iglesia es señalada, es juzgada, es criticada. Ay, hacemos un evento y ya nos echan a la patrulla. Ay, hacemos esto y ya pasa aquello. Ay, no, amado hermano, la iglesia no está desprotegida. La iglesia debe de sentir la cobertura de su novio, de su esposo, ese cuidado que Dios tiene de ella. Ella tiene una responsabilidad que cumplir, claro que sí, pero no debe de sentirse desvalida ni desprotegida. Debe encontrar en su esposo ese descanso, esa fortaleza, esa plenitud. Esta mujer samaritana no tenía eso. No encontró en 5 maridos que llevaba una estabilidad emocional en su vida. No encontró ese descanso, esa cobertura. Sí. Ahora fue por el agua y tarde. Dicen algunos comentaristas de estos más avesados, esta mujer era una coqueta. Sí. Era una coqueta porque la hora para ir a sacar agua no era la apropiada. Y ya llevaba largo camino recorrido. Y Jesús venció esa tentación, porque era una tentación para el Señor. Porque ahora donde yo voy, yo no soy Jesús, prefiero no ir si mi esposa no va conmigo. ¿Sí me explico? Y Jesús está ahí. ¿Cómo está? Solo. Él y la mujer. Solo. Y le da toda una lección de exégesis a la mujer, no, a nosotros, ¿verdad? 5 maridos, la ley, el Pentateuco, no es suficiente. No es suficiente tampoco. Voy a esta otra parte. ¿Por qué ella no encontró satisfacción en esto? ¿Por qué no encontró plenitud en su vida? Porque la ley es insuficiente, hermano. Porque la ley no justifica a nadie. Se necesita de esta agua viva que Jesús ofrece para encontrar una verdadera satisfacción, para encontrar una verdadera cobertura, una verdadera saciedad, un verdadero descanso. Y la iglesia lo tiene, amado. Tú como creyente no te puedes sentir desvalido ni desprotegido. ¿Sí? Claro que nos juzgan, nos critican, nos señalan, nos ponen las cosas complicadas, pero la iglesia siempre va a estar guardada de parte. Se calcula que algo así, oye bien, algo así como 300,000 cristianos murieron nada más en Roma, en el Coliseo. Pero había, de esos coliseos, había en todo el Imperio Romano, no era el único lugar donde había matanzas. Había en todo el Imperio Romano, había círculos de esos. Y la iglesia prevaleció. La intención era matar a todos los cristianos, los emperadores romanos, esa era su misión. Estos están creciendo, se vuelven muchos. Y eso pasó, ¿te acuerdas cuando en Egipto? Hoy estos se multiplican, van a ser más fuertes que nosotros y nos van a conquistar. ¿Y qué hizo este rey? Mandar a matar a todos. Ya pasó y volvió a pasar con Roma. Ellos son muchos. ¿Qué decía el emperador romano? Hay que acabar, pues eso está en los libros de historia, porque se están volviendo más. Y ese Dios va a desplazar a todos nuestros dioses y va a ser otra nación. Y mándalos a matar. Y la iglesia, gente que murió ahí, claro, gente de hermanos murieron ahí, pero la iglesia se mantuvo, prevaleció. El cuerpo de Cristo está vivo y tú eres parte del cuerpo de Cristo. Hagamos de la palabra, amado hermano, esa cobertura, esa fuerza, ese confort, ese descanso, esa satisfacción que necesitamos en nuestra vida. ¿Sí? Póngase de pie, amado hermano. Vamos a orar en ese sentido. ¿En cuál sentido? De que como iglesias darle gracias a Dios por ese cuidado que tiene de su iglesia. Amado hermano, la iglesia debe de sentirse satisfecha, debe de sentirse a gusto,
debe de sentirse protegida, debe de sentirse guardada, porque la iglesia no se ha alimentado vanamente de la ley, sino que se ha alimentado del agua viva, del agua que refresca, que hidrata, ¿sí? Y que nos mantiene con ánimo, con gozo. La situación se complica y se va a poner mucho más complicada, pero creo que nuestros jóvenes, nuestros hijos van a tener lo necesario para que en el momento en el que ellos sean la parte medular de la iglesia puedan sostenerse ante cualquier situación. Que cada pastor, amado hermano, que cada ministro de la palabra, que cada levita, que cada maestro o maestra de escuela dominical, que cada persona, que cada hermano que salga a evangelizar, que cada que tú prediques la palabra y le des a alguien una palabra de ánimo, de consuelo, que cada que tú invites a alguien a un evento sientas esa seguridad, sientas ese respaldo de que eres parte de la iglesia que Dios ama, que Dios cuida, que Dios protege. No, que no pase por nosotros ese sentimiento de que estamos en el mundo y estamos luchando en contra de un sistema sin tener un protector, sin tener un guía, sin tener un líder. No, Dios nos está defendiendo de muchas cosas. Pero es necesario que la iglesia haga su labor, que la iglesia se esfuerce como toda buena esposa que hace su tarea. Es necesario que la iglesia la haga, pero que la iglesia en los momentos en los que pueda estar con su Señor, pueda descansar y pueda sentir ese refugio y cobrar esas fuerzas y sentir ese respaldo, ¿verdad? Esa seguridad de que tiene quien la defienda. Cierre sus ojos, incline su rostro. Con sus propias palabras, dele gracias a Dios. Gracias al Espíritu Santo por darle dirección, por darle guía a nuestra iglesia, por guardarla de todo peligro. Gracias, Señor, porque eres tú quien nos defiende, eres tú quien nos guarda, quien nos guía. No estamos aquí, Señor, desamparados, Señor. No estamos sin respaldo, no estamos sin cobertura. Has dejado a tu Espíritu Santo con nosotros, Señor, y entre nosotros, para darle a tu iglesia, Señor, ese respaldo que necesita, Señor, ese refugio que necesita, esa seguridad de sentirse, Señor, querida, amada, resguardada, Señor, esa seguridad de sentirse provista de todo lo necesario para permanecer en la tierra, Señor. Gracias, Señor, porque a través de tu Espíritu Santo le das a tu iglesia ese sentir, Señor, de seguridad, Señor, de respaldo, de provisión, de tranquilidad, Señor, porque tú guardas a la iglesia y la guardarás, Señor, aun cuando cada uno de nosotros no esté, Señor, y tu venida no se haya manifestado, seguirás guardando a la iglesia. Cuando la iglesia, Señor, pase a manos de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestros bisnietos, Señor, tú la seguirás guardando, Señor. Tú la seguirás llevando, Señor, y la seguirás proveyendo de todo lo necesario. Permite, Padre, que cada pastor, Señor, que cada líder, que cada evangelista, que cada maestro, que cada ministro de la palabra, Señor, sienta, Señor, seguridad y respaldo, sienta tranquilidad de que tú estás con él, de que tú estás al frente de toda la grey, Señor. Permite que cada hermano, Señor, sienta esa cobertura, sienta esa comodidad, sienta ese refugio, Padre. Que a través, Señor, de beber el agua de vida podamos sentirnos animados, rehidratados y fortalecidos, Padre.
Queremos sentir comodidad como tu iglesia. Echa de nosotros cualquier espíritu, Señor, cualquier sentimiento, Padre, que quiera poner en nosotros la duda, la incertidumbre, que quiera poner sobre tu iglesia miedo o temor, Señor, que quiera poner sobre tu iglesia tristeza o apatía, Señor, que sea desarraigado en el nombre de Jesús. Que cada pastor, que cada líder, que cada levita, que cada ministro de la palabra, que cada siervo tuyo, Señor, tenga la capacidad por medio de tu Espíritu Santo de desechar todo sentimiento de apatía, de inseguridad, Señor. Que se sienta cada ministro, cada hijo tuyo, seguro de lo que está haciendo cuando comparte la palabra, seguro de lo que está haciendo cuando toca un instrumento, seguro de lo que hace cuando enseña a un niño, seguro de lo que hace cuando predica la palabra. Que sienta ese sentido de pertenencia, que pertenece a la iglesia de Dios, la iglesia que Dios cuida, que provee y que sostiene. Que se sienta, Señor, en una organización de clase universal, Padre. No somos cualquier cosa, Señor. Somos la iglesia de Cristo. Somos el reino de Dios sobre la tierra, Padre. Somos embajadores de Dios en la tierra. Y estamos seguros, Señor. Y estamos confiados, Padre. Y nos sentimos fuertes, Señor. Y sin miedo, sin cobardía. Porque no somos cualquier cosa. Somos la novia del Hijo de Dios. Somos los comprados a precio de sangre, Señor. Hay en nosotros satisfacción, seguridad y confianza de que tú respaldas y guardas a tu iglesia, Padre. Entendemos que somos señalados y criticados, que somos juzgados, Señor. Pero esa opinión la tenemos en poco, porque tú hablas de nosotros, Señor. Y dices que somos amados, que somos protegidos, Señor. Que somos la novia de tu Hijo amado. Y ahí está nuestra confianza, Padre. No en lo que el mundo diga de nosotros, sino en lo que tú dices de nosotros. En el nombre de Jesús te damos gracias por lo que haces con tu iglesia, Padre. Si hay algo en tu iglesia que te moleste, Señor, entra tú, Señor, y sácalo. Limpia tu altar, Señor. Restaura ministerios, Padre. Restaura con fuerza, Señor, con revelación de tu palabra. Que haya ánimo constante en tu iglesia. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén.